Vamos a empezar. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Damos la honra y la gloria al Señor Jesús, que nos permitió congregarnos, que nos permitió que estuviésemos todos hoy aquí reunidos en torno a su palabra. Solo se logra por la misericordia de nuestro Señor Jesús. ¿Quién dice amén? Mis hermanitos, hoy la prédica, el mensaje de salvación para hoy, el Señor ha puesto en mi corazón titularlo Macarios. Macarios. ¿Qué es eso, pastor? ¿De dónde salió usted con ese cuento? Resulta que esa palabra es una palabra griega que fue reemplazada al idioma español como bienaventurados. Entonces, cuando ustedes vean siempre la palabra bienaventurados en las Sagradas Escrituras, no se les va a olvidar esta palabra en el original que significa, que se llama Macarios, que se escribe Macarios, se escribe M-A-K-A-R-I-O-S, con K, Macarios. Significa, traducido al español, el significado de Macarios es supremamente bendecido, doblemente bendecido, afortunado, bien librado, bendecir, dichoso, glorioso, Macarios, o sea, bienaventurados. Cuando ustedes escuchen la palabra bienaventurado, cuando el Señor Jesús se refiere en las Escrituras a nosotros o a los discípulos del Señor Jesús como bienaventurados, no se le olvide que está utilizando la palabra en el original en esa época, Macarios, que significa supremamente bendecido. ¿Estamos, mi hermana y mi hermano? ¿Vamos bien? Entonces, resulta que nos vamos a ir a la escritura. Vámonos a Mateo 5, por favor. Mateo 5, del 1 al 12. Hoy el Señor nos va a enseñar muchas cosas hermosas a cada uno de nosotros. Permíteme, acá yo miro una cosita. Bien. Ya tenemos la cita ahí vista en las Escrituras. Vale, vamos a leer. Dice, resulta que ahí colocaron en las Escrituras unos títulos que en el original eso no estaba. Lo han colocado esos títulos ahí en negrilla en las Escrituras para ayudar a las personas a memorizar o guiar por ciertos temas. Pero en el original, la escritura no tenía ni puntos ni comas. Eso era de largo el libro para leer. Estos títulos han generado que a veces se hagan falsas doctrinas. Han generado que rompan a veces un mensaje y hagan pensar a la gente que es que están entrando a otro tema suelto del otro. No, la palabra del Señor Jesucristo, toda, absolutamente toda, viene concatenada, amarrada. Ella viene. Espera un momentico, voy a apagar acá un micrófono que no está sonando. ¿Ok? Ya. Les decía, entonces ahí está, ese título dice, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Eso no está en el original. Yo tuve la bendición, unos hermanos me invitaron a que conociera allá en Jerusalén, en Israel, a Jerusalén. Y por allá en la parte turística nos dijeron, mire, aquí se llama el Monte de las Bienaventuranzas. Aquí estuvo Jesús y se sentó y empezó. Es muy difícil creer todas esas cosas porque son puntos geográficos que, por ejemplo, en Jerusalén ha sido destruida varias veces. Lo más importante no es esa parte física. Lo más importante es lo que espiritualmente el Señor Jesús nos dejó. Eso es lo más importante que nosotros debemos buscar. El Señor dice en la Escritura que viendo la multitud, 5:1,
Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ok, el Señor Jesús se sentó y vio la multitud. ¿Qué vio en la multitud? Acordémonos que siempre el Señor ha tenido misericordia de todas estas personas porque andan sin ley, sin Dios, andan perdidos, andan con engaños del mundo, con falsos predicadores, etcétera. Hoy día el Señor sigue mirando esta multitud con esa misericordia y por eso hoy le ha placido enseñarnos estas bienaventuranzas como le enseñó a sus discípulos. Porque vio que la multitud necesita de personas arrepentidas, necesita de personas que estén caminando en santidad para atraer a otras almas hacia la salvación. Amén. Entonces dice que el Señor Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces viene aquí la palabra Macarios, que traducido a nuestro idioma es bienaventurados, que el significado de bienaventurado, Macario, significa supremamente bendecido. Entonces el Señor Jesucristo estaba diciendo, supremamente bendecidos o dichoso o glorioso o bien librado o afortunado o doblemente bendecido los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién dice amén? La escritura es clara ahí, dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí empezamos nosotros a pensar que a veces muchas personas creen y piensan que una persona pobre de espíritu es una persona callada, tímida, achantada, ¿sí? Y con una baja estima, una persona callada, introvertida. Nos viene a la mente y a veces nos han enseñado o creemos que una persona pobre en espíritu, ¿sí? Pobres en espíritu tienen esas características, pero en esas bienaventuranzas del Señor Jesucristo, nuestro Creador, nos está llevando a algo espiritual, a algo demasiado espiritual, porque lo espiritual es para siempre, lo demás va a perecer. Entonces, tampoco se refiere a las personas que sufren, ni a las que son oprimidas, rechazadas y abusadas. Ay, pobrecito, vea cómo lo opacaron el espíritu, pobrecito, vea cómo lo gritaron. No, el Señor Jesús no está hablando de esa clase de pobreza espiritual. Dice, porque es más, todas estas situaciones también las experimentan los incrédulos. Y el Señor nunca alabaría al mundo por sus miserias. Jamás. Me explico. Las personas que no creen también son rechazadas, oprimidas y sufren y son abusadas. Entonces no nos podemos mezclar en ese concepto de pobreza espiritual porque nos vamos a confundir con los del mundo, porque el mundo no tiene pobreza espiritual. Les voy a explicar mucho mejor. La palabra pobre en griego se escribe oitojos, o sea, letra por letra. O, I, P de pollito, T de tafur, O de oso, J de jueves, O de oso y S de sapo. Oitojos, ¿sí? Que significa
mendigo, pordiosero y desamparado. Esa palabra denota una pobreza absoluta. Con esto en mente y la distinción que hace nuestro Señor Jesucristo al decir pobres en espíritu, queda claro, y nos tenemos que centrar en eso, que no estamos hablando de una pobreza material o terrenal. El Señor Jesús nos está hablando de una pobreza espiritual. ¿Vamos bien? Una pobreza espiritual. Entonces, ¿quién es un pobre en espíritu? Que el Señor lo va a bendecir doblemente. Macarios, lo va a bendecir doblemente. ¿A cuál persona? A esa que es pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de nuestro Señor Jesús, de su Dios. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios, sin el Señor Jesús. ¿Sí? Vamos bien. Es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor, su pobreza espiritual ante el Señor. Les voy aclarando mejor. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de nuestro Señor Jesús. Ojo, el que es pobre de espíritu exhibe una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. Ahí vamos ya entrando en materia. Ahí ya estamos entrando en materia. ¿Cuántos de nosotros somos altivos, orgullosos, nos creemos más que otros? Y ahí donde empezamos nosotros como que, ¿será que el Señor me va, Macarios, a mí, me va a supremamente bendecirme? ¿O me va a bendecir doble porque eso significa bienaventurado? ¿Será que yo estoy en ese listado? Porque resulta que aquí me está diciendo que una persona pobre en espíritu denota una humildad y un despojo total del orgullo. Total del orgullo. Somos tan orgullosos que no somos capaces de perdonar. No somos capaces de perdonar una ofensa de un hermano. No somos capaces de perdonar una ofensa de un hermano por el orgullo. Mire, somos tan orgullosos que hoy todavía hay personas esperando que esa persona que los ofendió venga a pedirles disculpas. Y yo los voy a centrar un poquito, nos vamos a centrar un poquito en eso. ¿Qué es lo que dice el Señor con respecto a ese que no es pobre en espíritu, sino que es un altivo, que es un orgulloso? Él tiene que venir a pedirme perdón a mí. Ella me tiene que venir a pedir a mí de rodillas por lo que me hizo. Eso se llama no tener pobreza de espíritu. Eso se llama tener altivez, ser orgulloso. Y el Señor Jesucristo me enseña a mí totalmente lo contrario. El Señor Jesucristo me envía a Mateo 18 para decirme qué debo hacer yo para ser humilde, o sea, tener espíritu, un espíritu pobre. Ojo, ya sabemos que no es una persona ahí rechazada, no. Una persona que es pobre en espíritu es una persona que reconoce su pecado. Es una persona
que se humilla, es una persona que ve más alto, más arriba a su hermano. No lo ve abajo. Ojo, mire tan hermoso que es el Señor Jesús, que nos centra a nosotros y nos corrige nuestra mala manera de pensar y de vivir. En Mateo 18, el Señor me va a decir, ¿cómo es que tú tienes que ser pobre de espíritu? ¿Cómo es que yo, Luis Eduardo, tengo que ser pobre de espíritu? Porque primero, acá, cuando yo lo señalo a usted, 3 dedos me apuntan a mí primero. Entonces dice así, Mateo 18, 15. Mateo 18, 15 dice, así de hermoso. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, les hago una pregunta, ya se la voy a hacer. Si tu hermano peca contra ti, el Señor está escribiendo ahí, como pecaron contra ti, espere que vengan y le pidan perdón y disculpas, porque es que usted es una persona muy importante. No, el pensamiento del Señor Jesucristo no es como el suyo ni el mío. El pensamiento del Señor Jesucristo es más alto, mucho más alto, es inalcanzable. Nosotros no le damos ni siquiera los tobillos en los pensamientos de nuestro Creador. Él piensa totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos. La lógica de una persona que no es pobre en espíritu es volverse arrogante y volverse digno. Si no me llaman, no voy. Yo no voy por allá. Si esa persona habló mal de mí, hasta que no venga y me pida perdón, yo no voy. Y mire lo que dice el Señor. Tienes que ir tú. Tú, al que ofendieron, es el que tiene que ir a arreglar las cosas. Esa es la manera de nuestro Señor Jesús, no la tuya, ni la mía. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, pecaron contra ti. Y el Señor dice, ve y repréndele estando tú y él solos, porque lo demás es chisme. Tú y él solos. Ahí el Señor no te está diciendo a ti, espere que él, como te ofendió, vaya a tu casa y te pida perdón. Te lleve serenata, te lleve flores. No, ve y arregla tú la situación. Arregla tú la situación. Entonces, porque de lo contrario, mire lo que sucede. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y eso lo tomaron muchas iglesias cristianas evangélicas para hacer una doctrina de amarrar, desatar, y amarran al diablo y a los 8 días se le vuelve a soltar, y en el otro servicio vuelven y lo amarran, y entonces yo ato, yo desato, yo anulo, ¿qué otra palabra es que usan? Yo declaro, yo decreto, no recibo al Señor ni un no por respuesta, porque estamos interpretando mal Mateo 18, 18. Todo este capítulo de Mateo 18 está hablando de tener un espíritu, ser pobre de espíritu, de ser una persona que perdona, de ser una persona que reconoce que también es pecadora, y cuando yo reconozco que soy pecador, me es más fácil perdonar. Pero cuando yo me vuelvo una persona arrogante y creo que yo no me equivoco, que yo soy un santo, que yo voy a la congregación cada 8 días, que yo doy ofrenda, que yo ayudo a los pobres, que visito a los presos, y tú no perdonas, estás por fuera. Perdiste el año, perdiste el tiempo en la congregación. Porque mire cómo termina ese capítulo. Dice que si tú, 35, 18, 35, así también mi Padre
celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué va a hacer? Dice, ahí atrás hay una parábola muy hermosa que la pusieron como título Los dos deudores. Ustedes lo van a leer en la casa. El otro no, el Señor lo perdonó, nos perdona a nosotros y nosotros no somos capaces de perdonar, sabiendo que el Señor nos perdonó a nosotros mucho más. Ahí está escrito, pueden leerlo. Y ahí en el 33, no, venga, lo leemos para que no queden dudas. Tiempo vamos a tener para seguir predicando el tema, no se preocupen. Mateo 18:23. Espera que es que me salté porque es que este tema el Señor lo puso en mi corazón por alguna razón. Leímos 18:18, leímos 18:15, ¿cierto? Dice que por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y tú repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. La idea es que tú ganes a tu hermano porque están siendo atados los dos. Cuando tú no perdonas, tú atas al hermano y lo atas arriba. Y cuando tú lo perdonas, lo desatas. Significa que lo perdonas, lo desatas. Entonces a ti arriba también te desatan porque te van a perdonar a ti también. Mire que el apóstol Pedro estaba escuchando eso al Señor y él le entendió clarito. 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor Jesucristo le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es un algoritmo hebraico que significa siempre, siempre, infinito. Tiene que estar perdonando siempre. Y él llega al Señor y nos centra para centrarnos de cómo debemos ser nosotros pobres en espíritu. Nos centra de la siguiente manera y nos dice una parte en la carne para llevarnos a algo espiritual. Mire lo que nos dice, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagare la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, ojo, ¿sí ve? Le soltó, va amarradito con lo de 18:18. Y el Señor nos aclara bien la escritura, dice, le soltó, o sea, estaba atado. Le soltó, y dice más adelantico, cuando dice que le soltó, ¿qué otra palabra está ahí que me aclara? Y le perdonó la deuda, ahí en el 27, le soltó, para que le quede bien claro que es que el Señor no está hablando arriba de que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, entonces yo declaro, yo anulo, yo ato, no es mentiroso, es perdone. 28, pero saliendo aquel siervo, o sea, le perdonaron todo y sale este siervo y halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y este le debía al Señor 1,000 talentos. Le debía muchísimo, muchísimo más y se le perdonó. Y a este solamente le debían poquito, 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Así somos nosotros. A nosotros nos perdonan, pero nosotros no perdonamos. El Señor Jesucristo te perdonó, nos perdonó. Y nosotros no nos perdonamos. Nos volvemos como ese Señor que debía tantas cosas como tú y yo debíamos, tanto pecado, y el Señor viene y nos perdona. ¿Qué debemos hacer nosotros? Si mi hermano peca contra mí, ir a mi hermano y buscarlo y decirle, pongámonos de acuerdo, no esperar a que vengan y lo busquen. Entonces, el consiervo, 29,
postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Somos así, dicen en mi tierra, tras de cotudo con paperas. Nos perdonan y nosotros no perdonamos, y fuera de eso y le cobramos al otro. A mí no me cobraron nada. ¿Cuánto te cobró a ti el Señor Jesucristo? Ahí te dejo esa perla. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. O sea, no tenía pobre, no era pobre de espíritu, porque se llenó de orgullo, de altivez. Si fuese un pobre de espíritu, hubiese perdonado a su hermano, porque a él también le perdonaron. Le dice el Señor, entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que se debía. El Señor está hablando de un castigo espiritual, está hablando de su venida, porque vamos a dar cuenta de todas las cosas. Así también, mi padre yo, dice el original, dice así: mi padre yo, porque solamente hay un padre, su nombre es Jesús. Ahí está mal traducido. Así también, mi padre yo hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. O sea que si pecaron contra ti, tú ve tú mismo y busca a tu hermano, porque si no perdonas, tú tampoco vas a ser perdonado cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Así puedas ayunar 20 veces, ofrendes, te vuelvas Teresa de Calcuta, no te va a servir ni para una fruta. Así que pobre de espíritu es aquel que pone más arriba a sus hermanos, no lo pone debajo, no lo pisotea. ¿Vamos bien? A partir de aquí entendemos que el pobre de espíritu no confía en sí mismo, más bien procura la gracia y la misericordia con desesperación, ¿cierto? Es totalmente opuesto a lo que nos enseña el mundo. El mundo nos enseña: confía en ti. Esas personas que ahorita hacen esas conferencias de superación, no sé qué, y le enseñan: saca el gigante que hay en ti, saca el héroe que hay en ti, confía en ti, todo está en tu mente. Todo lo que tú digas tiene poder. El único que tiene poder es Jesús de Nazaret. Nosotros no somos nada. Entonces eso es lo que nos enseñan y por eso nos volvemos altivos. Pues todas esas personas que enseñan todas esas vainas de superación y demás y que se creen que ellos son los superhombres, son personas que no heredarán el reino de los cielos hasta que no se humillen, porque el Señor dice que todas esas personas los va a humillar, porque el que se humilla, el Señor lo va a levantar. Al que es pobre de espíritu, el Señor lo va a levantar, y al que se exalta y se para y llena de orgullo, lo va a humillar. Yo prefiero, no sé usted, que nuestro Señor Jesucristo te levante a que te apachurre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Las Escrituras nos muestran esta clase de humildad en varios hombres del pueblo del Señor Jesús, del pueblo de Dios. Voy a citarle a algunas personas, hermanos, que en las Escrituras el Señor los dejó plasmado para que nos enseñaran qué es ser pobre de espíritu. Vea, por ejemplo, Moisés en Éxodo 33:15, a él le mandaron a llevar un pueblo muy gigante y él había visto cara a cara al Señor Jesús.
La palabra de Dios dice que Moisés vio cara a cara al Señor Jesús, que él no conocía su nombre en esa época, sino le llamaban Elohim, le llamaban, tenía una cantidad de nombres, le tenían otro título, Dios, pero no sabían el nombre. El nombre nos lo reveló en su tiempo cuando él vino y se hizo carne para irse a sacrificar por nosotros, porque el pecado entró por un hombre al mundo, la salvación tenía que venir por otro hombre para que hubiese justicia en nuestro Señor y Creador, el Señor Jesús. Entonces, por esa razón, cualquier persona que tenga duda cuando yo estoy nombrando que el Señor Jesús es Dios, le puedo mostrar desde el Génesis hasta Apocalipsis que Jesucristo es Dios, no hay otro Dios. Desde Moisés le dijo, él conociendo, viendo la presencia del Señor Jesús, se ha podido volver altivo. O sea, ¿sabes qué? Pueblito, usted que es del pueblo, venga, tráeme eso, tú, arrástrate y tráemelo. No, la palabra del Señor Jesucristo dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. No menso, manso, manso. Y le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Eso es ser un pobre de espíritu. Reconocer que sin el Señor Jesús nada podemos hacer. Eso es ser un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es reconocer su pecado. Reconocer su pecado. Isaías, en Isaías 6:1-5, vamos a leer Isaías 6:1-5. Ahí nos van a mostrar a otro hombre que es muy humilde, porque tuvo una revelación. Ustedes se pueden imaginar uno poder ver al Creador cara a cara. Cualquiera se le corre el champú y se cree más que los demás y empezamos a pisotear a los demás y llenarnos de orgullo y nos olvidamos que todos, absolutamente todos, a partir de Adán para acá, somos pecadores. Isaías 6:1-5 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno el otro daba voces diciendo, santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ojo, mire lo que dijo Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Cuál rey? El único rey que conocemos tiene un nombre, Jesús. El Rey de reyes, el Señor de señores, el Señor de los ejércitos. Mire, Isaías cómo es pobre de espíritu, que reconoció que sus labios son inmundos, que su boca es inmunda. Pobre de mí, que mis ojos vieron yo siendo un inmundo. Eso se llama un hombre teniendo pobreza espiritual, que reconoce su pecado. Isaías está reconociendo su pecado, que él no merecía ni siquiera ver al Creador porque es un inmundo. Lo que necesita es que el Señor tenga misericordia de él, lo limpie y lo sane. ¿Cuántos seguimos siendo inmundos de labios? Todavía seguimos siendo inmundos de labios. Vea, levanto la mano. Porque a veces con los chistecitos que hacemos por ahí, o a veces por agradar a un mundano, también repetimos las palabras de hecho, y yo también he caído en eso. Hay que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Dice amén. Amén.
El mismo Pedro, quien sobrecogido por su pecaminosidad, se postró humillado ante el Señor. Vamos a mirar eso en Lucas 5:8. Para alguna hermana, algún hermano que me está yendo a predicar, yo no estoy bravo, yo estoy dichoso de poder predicar la palabra del Señor Jesús. Es que hablo así porque me emociono, que a veces me preguntan que si estoy chocado, que si estoy enojado. No, estoy feliz, porque yo siendo un inmundo, una persona llena de pecado, el Señor le place pararme aquí para que traiga su palabra. Bendito sea el Señor Jesús, sino que es que yo me apasiono en la palabra de mi Señor Jesús. Lucas 5:8. Lucas 5:8 dice, ¿dónde está? Ustedes pueden leer ahí lo que pasó en una pesca milagrosa. Él no tenía fe. El Señor le dijo, eche la red para este lado, pero como ellos eran pescadores profesionales, ellos iban a ir a otro lado porque nosotros a veces creemos más en nuestras propias fuerzas que en las fuerzas de nuestro Creador, que Él lo sabe todo. Él es supremo, Él es omnipotente. Nosotros a veces somos muy cerraditos. Y entonces Pedro sintió que había pecado por no obedecer al Señor, y mire lo que dice aquí Pedro. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¡Wow! Eso es ser uno pobre de espíritu, reconocer que pecas, que pecas. Esas personas que iban a apedrear a la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Que llegaron al Señor Jesús y le botaron a una mujer adúltera. ¡Pum! Señor, la ley de Moisés dice que esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio. La ley de Moisés dice que debe morir apedrada. Y el Señor Jesús dijo, sí, así es, porque el Señor Jesús fue el que dictó la ley. Él fue el que le dictó la ley a Moisés porque Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Y le dijo, bueno, el que esté libre de pecado que le pegue el primer pedradón. ¿Qué le pasó a toda esa gente que estaba ahí? Le tocó reconocer que todos estaban llenos de pecado y ninguno tenía la autoridad de poderles pegar una pedrada a esta mujer. Allí ellos fueron pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque reconocieron su pecado. Porque si no hubiesen reconocido su pecado, la habían cogido a piedra. ¿Y cuántos de nosotros todavía seguimos cogiendo a piedra a nuestras hermanas, a nuestros hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros seguimos haciendo lo mismo? Porque no somos capaces de reconocer nuestro pecado primero. El Señor nos centra muchísimo. El Señor nos dice, hombre, deje de mirar la paja en el ojo ajeno y primero quítese el tronco, la viga que tiene en el suyo. Ya como el Señor nos centra de hermoso a nosotros. Esta mañana decía, en las congregaciones, ella es mi mejor amiguis. Sí, ella es mi mejor amiguis. Él es mi mejor amiguis. Y los mejores amiguis y amiguis y amiguis. Y cuando la amiguis comete un error, no le vuelven a hablar. Porque empieza, esa vieja es una pecadora. Ese man es un pecador. Mire lo que hizo. Ese tipo fue y se acostó con otra mujer. Ese tipo llegó y robó. Ese tipo llegó y mintió. Ese tipo llegó y mató. Etcétera, etcétera. Ese tipo, etcétera, etcétera. Esa mujer, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está para restaurar al hermano, a la hermana? Por eso el Señor dice que vamos a ser bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos, Macario. Cuando tú tengas la capacidad de ser pobre en espíritu, tengas la capacidad de perdonar, partiendo de reconocer que eres pecador.
La mejor manera de yo poder perdonar, y ese ejercicio yo lo he hecho varias veces, es primero reconocer que yo también he hecho peores atrocidades que las que está haciendo mi hermana o mi hermano, y con la cabeza abajo tengo que levantar la mano para ayudar a esa hermana y a ese hermano. Eso se llama ser pobre de espíritu, no darle la espalda a la persona que cometió el error, porque dejas de ser pobre de espíritu y no vas a alcanzar la bienaventuranza. No lo vas a alcanzar. No la vas a alcanzar. No vas a heredar el reino de los cielos. Dice otro, no vamos a heredar el reino de los cielos si nosotros no tenemos la capacidad de ser pobres en espíritu. O sea, aprendamos eso hoy. Cuando ven en la escritura, el Señor cuando escribió bienaventurados los pobres de espíritu, está hablando de que tú y yo debemos reconocer nuestro pecado para perdonar a otros. Y haciendo ese ejercicio podremos entrar al reino de los cielos. ¿Vale? ¿Sí estamos bien? La bienaventuranza termina con esa promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De aquellos que reconozcamos que somos pecadores y logremos perdonar a otros cuando pecan contra nosotros. ¿Sí? Es decir, que solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual son quienes se acercan humillados a nuestro Señor Jesucristo y son recibidos en su reino. De otra manera, mi hermano, no le busque, no hay otra manera, no hay otra manera. Imagínese usted en este momento en esa actitud con un papá, con una mamá, con una esposa, con un esposo, con un amigo, con un hijo, etcétera. No, pecó contra mí, yo no le vuelvo a hablar y no le volví a hablar, no le volví a escribir. Y ahora no lo llaman en el cumpleaños, ahora no la llaman en la cumpleaños. Como si tú fueses la persona que le va a dar vida eterna. Somos a veces muy atrevidos con eso. Mire que el Señor nos centra para pasar ya a la otra bienaventuranza. No se preocupe que las vamos a ver todas. Si es la voluntad de nuestro Señor Jesús, me mantiene con vida. Y así no me mantenga con vida, voy a poner este mensaje en labios de otro pastor, para que entendamos. Lucas 8, 9, 14, Señor, aquí nos presenta una situación muy hermosa para que entendamos un poco esto. Lucas 18, 9. 18, Lucas 18. Espéreme, tomo un poquitico de té. No es para usted, es para mí. No es para usted, es para mí. Ay, ahora sí. Habían dos personajes aquí, un fariseo y un publicano. Ese fariseo era el que estaba empeñado en ridicularizar al Señor Jesús, en hacer ver que él era un mentiroso, hacer ver que él no era el Mesías, hacer ver que él no era el Salvador del mundo, el Cristo, el Salvador. Prácticamente eran unos anticristos. ¿Ok? El fariseo siempre quería poner la cáscara al Señor Jesús porque no creía que Él era el creador del universo. Y el publicano era otro pecador. Este fariseo nunca reconoció que era pecador. Al contrario, el fariseo se las daba de que era muy bueno. No le pegaba a la mamá, no le pegaba a la mujer, traía mercado, no llegaba borracho, etcétera, etcétera, pero no creía en Cristo. Lindo.
sea, 0, perdió el año. Y el publicano era otro pecador. El publicano era una persona que trabajaba para recaudar los impuestos para los romanos. Y él tenía esta característica. Era una persona que había conseguido dinero para hacer business. Business are business, era, decía el publicano. Y llegaba a un pueblo y él cogía su plata y le pagaba al imperio romano los impuestos de ese pueblo. Y él iba, después les cobraba a los del pueblo el doble, el triple y más. Una belleza. Y así hay muchos que se sientan allá en el Senado, etcétera, de nuestros gobiernos. Un publicano, un pecador que recaudaba impuestos y robaba a la gente. Entonces vamos a irnos para ahí. Lucas 18, 9, 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿se ve? Confiaban en sí mismos como justos. Eso, yo, etcétera, etcétera. Mi mente, yo soy un berraco, yo soy estudiado, yo esto me lo he ganado por mi propio mérito. Confían en sí mismos. Esas personas no tienen pobreza espiritual, son arrogantes y orgullosos y no heredarán el reino de los cielos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ya sabemos qué personajes son. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. De lo que yo les decía, esas personas que dicen, mire, yo no soy como eso, pero yo no lo llamo más. Creí que era mi amiga y mire lo que hizo. Es un ladrón, es una ladrona, es una adúltera, ni como estos publicanos. Y sigue dándose su toque de grandeza, diciendo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, ya vio ese personaje arrogante, ¿no? Sin pobreza espiritual. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Wow, ese publicano estaba arrepintiéndose de su pecado. Para poderme arrepentir de mi pecado, yo tengo que ser pobre de espíritu, humillarme. De lo contrario, no me voy a salir del pecado. Aquí el publicano estaba reconociendo que él era pecador, que no se merecía ni siquiera levantar los ojos al Creador, porque sabía que había pecado. Señor, sé propicio a mí, Señor, por favor, ten misericordia de mí, pecador. Y mire lo que concluye el Señor Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, va a ser perdonado y va a recibir un premio. Doblemente bendecido va a estar, y fuera de eso va a entrar al reino de los cielos, porque ellos van a recibir el reino de los cielos. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí?
¿Cómo, Muy bien, pastor. cómo el ojito nos está quedando? Estamos siendo arrogantes, estamos siendo todavía orgullosos, todavía nos cuesta perdonar porque es que me hieren el orgullo de hombre, el orgullo de mujer me lo pisotearon. Difícil, ¿verdad? Entrar al reino de Dios no es cosa fácil, no es de carreta y es que yo me sé 20 versículos de la Biblia, porque nos estamos volviendo como el fariseo. Yo voy a la congregación cada 8 días, yo no pelo servicio, yo no pelo estudio bíblico, yo participo, yo ayudo a mis hermanos, yo trapeo en la iglesia. Yo les llevo mercadito a los pobres, visito a los presos. Y cuando el Señor te ponga una prueba bien grande frente a ti y pequen contra ti, ¿qué vas a hacer? De nada te sirvió todo ese adorno que acabas de decir que haces, porque si no perdonas, el Señor tampoco te va a perdonar. Si no reconoces que tú eres pecador, el solo hecho de que tú ayudes a los pobres, ofrendes, vengas a la congregación, a todos los servicios, no te hace exento de que no tengas pecado. Porque la palabra del Señor Jesucristo dice que no hay ni uno bueno. Ni uno bueno. Creo que eso está en Romanos 10, 3, 8, 3. Romanos 3. Estamos en un proceso de reconocer nuestro pecado, de cambiarlo, de limpiarnos para poder estar en la presencia del Señor. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una e hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que dejemos de ser fariseos y hagamos lo que hizo el publicano, reconocer el pecado para que podamos ante los ojos del Señor decir, esta persona es pobre de espíritu. ¿Entendimos qué es la palabra pobre de espíritu en las Escrituras? Espero que sí, porque para la gloria del Señor Jesucristo, me está quedando clarito. Vámonos ahora a la segunda bienaventuranza, como llamaron ahí en ese título. ¿Sí? La segunda está en el capítulo de Mateo 5:4. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, colgadísimos. Colgadísimo. Pero no se preocupen mis hermanas y mis hermanos que en la voluntad del Señor Jesús, dentro de 8 días vamos a continuar con estas bienaventuranzas, si al Señor le place, para poderlas explicar a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra, la Escritura. Bueno, así que de eso no se trata de que del que más corre, no se trata de eso. Se trata del que entiende las Escrituras. Dice Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ojo, porque viene otra mala interpretación. Bienaventurados los que lloran, o sea, macarios, doblemente bendecidos. Aquellos que lloran. No lo vamos a confundir con el llanto cuando me traicionó mi novia, cuando me traicionó mi novio, yo lloré y voy a ser consolado. No se trata de eso. No se trata cuando yo estoy trabajando y con un martillo ¡pum! Y me ven un dedo y no, ese llanto no es. No, el Señor está hablando de algo
totalmente espiritual que tiene que ver con el Señor Jesús. Es más, va de la mano con los pobres de espíritu. Totalmente va concatenado el pobre de espíritu y bienaventurado el que llora. Ya la misma escritura nos va a enseñar de qué estoy hablando. No estoy hablando del que llora porque le robaron el carro, el que llora porque lo atracaron, el que llora porque le pegaron un juetazo por no hacer la tarea. No, no. Eso se llaman lágrimas de cocodrilo. Yo estoy hablando de esas lágrimas que van del alma porque se arrepintieron, porque reconocieron que pecaron. Eso es diferente. Por eso vamos a ser bendecidos. No porque usted lloró y se machacó en el dedo y lloró. No. Dice, el texto nos dice que los que lloran por sus pecados, los que están dolidos a causa de la culpabilidad por su pecado y se lamentan con sinceridad, reciben consuelo de saber que el Señor Jesús los ha perdonado. ¿Sí? Así que, según las palabras del Señor Jesús, serás bienaventurado, o sea, doblemente bendecido cuando llores por tu pecado. Cuando ese pecado te haga llorar, porque de lo contrario, tú sigues pecando. Seguimos, dijo el otro. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos ahí, mis hermanitas y mis hermanitos? Cuando te aflijas por tu debilidad, cuando tú lamentes por tus propios errores, en lugar de estar señalando los errores de los demás, es ahí cuando el Señor te va a dar el premio que Él mismo te va a consolar. Porque en vez de estar llorando y lamentándose por los demás, laméntese por los errores que usted está cometiendo, que estamos cometiendo. Mire que la escritura me va a centrar a mí en una manera muy linda sobre bienaventurados los que lloran. En la escritura, el Señor nos muestra al apóstol Pedro. Mire lo que hace nuestro apóstol Pedro. Y ustedes lo han leído y yo les voy a contar un poquitico las características de nuestro hermano Pedro. Nuestro hermano Pedro era una persona que, así, toda orgullosa, era, cogía y sacaba la espada, altivo, era demasiado altivo. Y cogía la espada y ¡bum!, le arrancó la oreja a un soldado cuando tocó a Jesús, cuando le iba a llevar preso. Y él, no, yo me mato por el Señor. Y muchos que dicen ser cristianos dicen, no, yo jamás voy a pecar, jamás. Yo nunca voy a pecar, porque es que yo estoy con el Señor. Yo jamás voy a hacer esto, jamás voy a hacer lo otro. No, por favor, le ruego en el nombre poderoso del Señor Jesús, quite ese vocabulario de su boca. Ponga más bien esto. Ponga más bien esto. Si el Señor Jesucristo, en la voluntad de Él, yo nunca voy a hacer eso. Y le pido al Señor Jesús, tenga misericordia de mí para no llegar a hacer esto. Porque cuando tú hablas así, es que yo ya soy cristiano. No, yo a esas mujeres por ahí yo no, ni las miro, porque eso, la palabra de Dios dice que cuando ya uno mira a una mujer, entonces empezamos nosotros a volvernos altivos porque nos manejamos dos palabras, tres palabras de la escritura y nos llenamos con ese ímpetu y es normal del amor, del aprendizaje del Señor Jesús y nos empezamos a volver altivos para hablar. Y lo que debemos hacer es pedirle al Señor que tenga misericordia, porque el día que el Señor le plazca que Satanás lo zarandee a usted, entonces va a haber problemas. Va a haber problemas, porque eso mismo le pasó a Pedro. Eso mismo le pasó
a Pedro, a este discípulo del Señor Jesús. Caminaba con el Señor Jesús. 3 años caminando con el Señor Jesús. El Señor Jesús enseñándole todo. Él veía cómo sanaba enfermos. El Señor mostrándose cuando Felipe le decía, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús delante de Pedro y de todos los discípulos dice, pero si me están viendo, ¿a quién quiere que les muestre? ¿No es que el que me ve a mí está viendo al Padre? ¿No es que yo soy el Padre? Y conociéndolo, mire lo que pasó por la altivez. Porque es que no, yo con el Señor me hago matar, yo por el Señor voy a donde sea. ¿Cuántos son? Que yo me defiendo solo. Altivo. Y le dice el Señor Jesús, venga Pedrito, venga para acá, venga amigo, venga. Satanás me pidió zarandearlo como a trigo. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Mire lo que pasó. Vámonos a Marcos 14, 67, 72. Marcos 14. Esta mañana leímos fue Lucas. Hoy vamos a leer Marcos. Marcos 14. Marcos 14. Ok. Marcos 14, 67. Mire a dónde fue a llegar este hombre que caminaba con Jesús, que dormían en el mismo lugar, en el desierto, en la barca, caminaban juntos y vieron la humildad y la sencillez y el amor de Jesús. Y decía, yo nunca lo voy a negar, jamás no, yo me mato al que sea, y le cortó la oreja al otro. Y mire, altivo, porque no estaba mostrando que tenía que ser pobre de espíritu, reconocer que él peca. Y llega el Señor y lo centró de esta manera, porque si tú te vuelves altivo, el Señor te va a humillar. Marcos 14, 66. Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Déjeme decirle. Aquí tomaron preso al Señor Jesús y automáticamente todos los discípulos de Jesús arrancaron a correr. El único que quedó ahí con María, la madre de Jesús, la madre putativa de Jesús, fue Juan, el apóstol Juan, pero el resto todos arrancaron a correr. Y dice ahí que estando Pedro, en la otra cita me gustaba porque decía que Pedro miraba de... Ahí mismo es 54. Vamos a leer desde el 54 para que podamos entender eso. El 54, 14, 54 dice, y Pedro, 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. ¿Sí? ¿Sí se estamos dando cuenta? Ya donde Pedro empezó con el retroceso, cogieron al líder, cogieron al Dios verdadero, y llegó Pedro y lo veía de lejos, porque es que él no quería que lo mezclaran con él, porque también le iban a dar duro y le iban a matar. No, pero yo me mato por el Señor. 66. Estando Pedro abajo en el patio, viendo al Señor Jesús de lejos,
Vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él, ¿qué hizo? Negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cuando le vio Pedro que se calentaba mirando, dijo: tú también estabas con Jesús Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé qué es lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir lo que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, pero eres porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco, se lo juro, se lo juro, yo no conozco a ese señor, a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor Jesucristo, nuestro Dios verdadero, que le había dicho: antes que el gallo cantase 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, yo quiero que vayamos a Lucas 25, a Lucas 22, 64, porque es que ya me centra de otra cosa. Me dice cómo lloraba él. Cómo lloraba él. Lucas 22, 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué lloró Pedro amargamente? Porque reconoció su pecado. Porque reconoció su pecado. Porque negó a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros con nuestro pecado negamos a Cristo? ¿Cuántas veces? Y si tú no lloras por eso, entonces no vas a ser consolado, no vas a ser doblemente bendecido. Así que el Señor ahí es clarito cuando leímos ahí abajo, que dice que el que se ensalza, el Señor lo va a humillar. Y eso le pasó a Pedro. Pero el que se humilla, el Señor lo va a levantar. O sea, el que se hace pobre de espíritu, el que confiesa su pecado y el que reconoce su pecado y llora por ese pecado, como le tocó llorar a Pedro amargamente, va a ser consolado por el Señor y va a ser bienaventurado porque él lloró por su pecado. Y muchos de nosotros nos vale 5 y no lloramos por nuestro pecado. ¿Estamos entendiendo, hermana y hermano? ¿Sí estamos entendiendo? Vamos a dejar ahí. O ustedes me regalan unos 10 minuticos para hablar sobre los mansos, para que quede igualado con lo de esta mañana. Es que esta mañana yo prediqué hasta los mansos, pero no importa, yo de pronto me igualo allá dentro de 8 días porque es que no quiero romper el tiempo, porque yo respeto el tiempo de ustedes, aunque uno me dirá, no importa con lo del Señor. Sí, pero hay personas que han adquirido algún compromiso y también es muy importante tener palabra en nuestros compromisos. Amén. Entonces, dentro de 8 días, le damos el tiempo que necesite. Tan bella, ¿no, mi amor? Yo también hablo por aquellas personas que de pronto ya han adquirido algún compromiso y quiero que esa persona pueda recibir. Pero dentro de 8 días, con mucho gusto, vamos a terminar este mensaje. Y si nos toca otro fin de semana, lo vamos a hacer porque así es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, ¿vale?
Entonces, dentro de 8 días vamos a hablar sobre esa tercera bienaventuranza y de las otras, que es bienaventurado los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No es que le van a regalar un lote o una casa, no, el Señor nos está preparando una morada. De esa herencia, de esa tierra que está hablando, es de la nueva Jerusalén, vida eterna. ¿Estamos? Entonces, también tiene que ver mucho esto de los mansos con los pobres de espíritu, con los que lloran. Y el manso, la palabra manso viene del griego praus, P-R-A-U-S, con tilde en la U, praus, que significa apacible, humilde. Humilde, llévense eso para la casita, humilde. Todo tiene que ver con la humildad, con reconocer el pecado, con reconocer que mi pecado me hace llorar, que yo reconozco mi pecado y me vuelvo pobre en el espíritu porque reconozco mi pecado. Y el que es manso sabe que es una persona mansa, humilde. Es una persona que está por debajo de su hermano, no por encima. Esa persona mansa, sin dejar de ser una persona con carácter, con decisiones, con conocimiento, se hace abajo para que el hermano esté mejor arriba. Ese se llama una persona mansa, no mensa, mansa, del griego paraús. Ahí los dejo así picaditos para que no se lo pierdan de ese noticiero. Así que los amo mucho, mis hermanos, los amo mucho en Cristo Jesús.